Habacuc capítulo 1, verso 1 hasta el verso 4, y luego capítulo 3, verso 17 hasta el verso 19. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra en esta mañana. Dios amado, que tu nombre sea grandemente exaltado a través de la predicación de ella, y bendice nuestras almas, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiando a pesar de las circunstancias. Amén. Confiando a pesar de las circunstancias. Este es el tema que vamos a tratar en esta mañana, obviamente para seguir con nuestra serie sobre el tema confiando en Dios en tiempos difíciles o en momentos, situaciones adversas, como tú lo quieras entender. El sufrimiento del justo y la aparente prosperidad del impío es un tema que siempre ha sido y sigue siendo usado por muchos para poner en tela de juicio lo que es la justicia, el amor, la bondad y la soberanía de Dios. Siempre se le ha hecho difícil al hombre, desde su mente finita o limitada, conciliar la aparente prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos con la soberanía y la justicia de Dios. Algunas personas miran las cosas que acontecen a su alrededor y resisten a creer en la existencia de un Dios bueno y omnipotente que esté al control. Aún la fe de los creyentes también entra en momentos de crisis frente a esos panoramas tan desoladores. Hemos visto el caso de Job. En un momento dado su fe entró en crisis porque estaba pasando por una situación, bueno, que ninguno de nosotros aquí se la deseamos ni siquiera al peor enemigo nuestro. Hemos visto el caso de Asaf y otros salmistas. Hemos visto también Jeremías le hacía preguntas a Dios al ver esa contradicción, entre otros. Pero en esta ocasión vamos a considerar al profeta Habacuc, que a diferencia de los que se alejan, clamó a Dios buscando respuesta de parte de él. Y eso le ayudó a pasar de la desilusión a la fe. Y esa es la esperanza o la expectativa mía para con todos aquellos que están escuchando este mensaje en esta mañana. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba viendo el profeta Habacuc? En Judá se estaba dando una situación. Era que la injusticia, la maldad, la violencia estaban dominando. Por lo cual el profeta acudió a Dios y él hizo lo correcto. Acudió a Dios, porque el problema no está en el hacer las preguntas, porque claro que sí,
vamos a presenciar muchas situaciones aquí, y frente a estas situaciones o en medio de ellas vamos a hacer preguntas. El detalle es a quién estamos dirigiendo esas preguntas, porque si nos las dirigimos a las personas o a la persona correcta, a la persona indicada, no vamos a encontrar las respuestas correctas. Habacuc fue a Dios y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos al profeta clamando a Dios. Él fue a él, pero sucedió algo desde el entendimiento del profeta. Era que a pesar de que él estaba clamando, tal parece que Dios no le estaba escuchando, o Dios no le estaba respondiendo. Dios estaba siendo indiferente a lo que estaba aconteciendo en Judá en ese entonces. Desde la mente del profeta, esa no era la realidad. Como ustedes saben, cuando el hombre está pasando por situaciones adversas, su visión tiende a ser empañada y tiene una imagen distorsionada del panorama. Para Habacuc, Dios estaba siendo indiferente a lo que estaba aconteciendo. Dios no estaba interviniendo. Por eso dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Porque si alguien está diciendo esto, es porque él entiende que le está clamando a Dios, pero Dios no le está prestando atención a su clamor. En pocas palabras, él está clamando de balde, porque Dios está siendo indiferente. Ese es el pensar de muchas personas. Por eso algunos se consideran agnósticos. Hay muchos, a pesar de que consideran la posibilidad de que exista un ser supremo, ellos son muy escépticos respecto a ese pensamiento, porque ellos, cuando miran a su alrededor y el panorama es tan desolador, ellos dicen que eso es imposible, que haya un Dios todopoderoso que esté al control de las cosas, porque si así fuera, no habría tanto caos, tantas situaciones difíciles, tantos sufrimientos en el mundo. Otros, los agnósticos, ellos reconocen que sí, hay un Dios que creó el mundo, que creó todas las cosas, después abandonó al mundo a su suerte, como el caso del relojero que ha fabricado el reloj, lo mandó para el mercado, de ahí para allá no sabe más nada de ese reloj. Eso es lo que ellos piensan acerca de Dios, que Dios no está al cuidado de su creación. A Dios no le importa lo que le está aconteciendo a los hombres aquí en la tierra, y por consiguiente no vale la pena depender de ese Dios, no vale la pena acudir, correr a ese Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque es un Dios indiferente. No me atrevo a decir que Habacuc estaba pensando así, pero sí había duda en su corazón. Él se estaba haciendo preguntas en su interior. Pero ven acá, como en Jerusalén, que podamos decir, la ciudad de Dios, está pasando todas esas cosas entre el pueblo de Dios, y no estoy viendo la intervención de Dios, que todo está siguiendo su curso. Cada uno sigue en su disolución, cada uno sigue viviendo su vida de impiedad, de violencia, destrucción por doquiera, injusticia, y no estoy viendo la intervención de Dios. Él dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ya Habacuc estaba agobiado por lo que estaba viendo, como dice Pedro acerca de Lot, el justo Lot afligía su alma por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Eso nos acontece a nosotros, los hijos de Dios.
los hijos de Dios, los que creemos en un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios bondadoso que está al cuidado de su situación. Somos nosotros que vivimos ese dilema. Aquel que no cree en la bondad, en la misericordia, en la fidelidad de Dios, no pasa por ese dilema. Pero nosotros sí, que sabemos que Dios es bueno y estamos viendo esas situaciones, nos encontramos en un dilema. ¿Por qué tanta iniquidad? Porque quisiéramos que Dios interviniera de manera inmediata para que esto se acabe. Pero hay un propósito detrás de eso, que estamos diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad? Tú sabes una cosa, y como siempre he dicho aquí y lo repito en esta mañana, cuando tú ves a alguien en cierta condición, que esto te indigna, la vida que vive esa persona, su injusticia, su soberbia, su violencia, su falta de piedad, sí te puede indignar, pero a la misma vez eso debe de llevarte a la humillación ante Dios. Esto debe de llenar también tu corazón de gratitud hacia Dios, porque este es un espejo también para ti, porque tú podrías estar en esa condición. A través de esto tú puedes ver lo que Dios ha hecho en tu vida, y también a través de esto tú puedes ver la necesidad que tiene el hombre, la necesidad que tiene la humanidad de Dios. Así tú puedes ver lo grande que es la obra que Dios ha hecho en ti, porque tú pudieras ser como esa persona si no fuera por la misericordia, si no fuera por la gracia de Dios. Como dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Ustedes saben quién era Pablo: un perseguidor, un archienemigo de la iglesia, pero rumbo a Damasco se encontró con el Nazareno, le salió al encuentro. Así conoció a Jesús. Pablo entonces pudo decir con toda certeza que él era lo que él era por la pura gracia de Dios. Y esa es la misma realidad para ti también, para ti, para mí también. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero el profeta se sentía desconcertado porque no podía entender esto. Esto no le cuadraba, no lo podía descifrar. Que un Dios soberano, un Dios todopoderoso, en control, sabiendo que Dios, un segundo es suficiente para él ponerle fin a lo que le estaba viendo. Pero tal parece que el tiempo se iba pasando y las cosas seguían igual. El salmista no podía asimilar esa situación, porque por doquiera pleito, contienda. Y por si fuera poco, dice, por lo cual en el verso 4, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y cuando eso pasa, eso contribuye al aumento de la impiedad. Eso contribuye al aumento de la maldad, porque no hay ley, no se está aplicando justicia. El malo tiene una autopista, no se sabe de cuántas vías delante de él para seguir en su desenfreno, para seguir en su disolución, porque sabe que no va a chocar con la ley, porque la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, porque dicen que la justicia eleva a una nación, la justicia eleva a un pueblo, porque donde se está aplicando justicia, el malo, por más maldad que haya en su corazón, antes de él ejecutar su maldad, se detiene a pensar antes de hacerlo, porque sabe lo que le puede acontecer. Pero cuando en una sociedad no se aplica justicia, el malo no se detiene a pensar nada.
Si él piensa es para maquinar su maldad, ¿cómo es que lo va a hacer? ¿Y cuánta maldad va a hacer en este día? Porque no hay justicia, no hay ley. Y por si fuera poco, cuando por fin el salmista, el profeta encontró respuesta, o Dios le contestó al profeta, la respuesta que Dios le dio no hizo más que empeorar la llaga. Con la respuesta que Dios le dio a Habacuc, es como si tú fueras al médico y tú le presentas los síntomas y el médico te examina a ti, y el tratamiento que él te presenta para tu enfermedad, cuando tú te detienes a pensar, a analizar ese tratamiento, tú te das cuenta de que esa medicina va a ser peor que la enfermedad. La solución que se te está planteando para tu problema es peor todavía. Como si tú tuvieras una llaga y viene alguien y entra su dedo en la llaga, dándole vuelta al dedo en esa llaga. Y eso fue lo que le pasó al profeta Habacuc, porque Dios le hizo saber que él estaba a punto de actuar, pero no como el profeta Habacuc lo esperaba. Porque Dios le dice, mira, en el verso 5 del capítulo 1 de Habacuc, mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo voy a hacer algo y ustedes lo van a escuchar y será algo increíble. Va a ser difícil que ustedes lo crean, que eso pueda pasar, que eso pueda darse. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Tal como Dios lo anunció al profeta antes de él decir lo que él iba a hacer, así pasó, así reaccionó el profeta. Porque aquí Dios le está diciendo, yo voy a intervenir. Yo estoy pendiente de lo que está aconteciendo. Todo está bajo control. Porque Dios dice, haré una obra en vuestros días. Esta palabra implica que Dios está en control. A pesar de lo que estaba viendo Habacuc, y a pesar de lo que él estaba pensando, por lo que él estaba viendo, Dios estaba en control. Porque mis hermanos, aunque el mundo se vuelva un caos, Dios siempre está en control. ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó esa tempestad? Que las olas eran tan fuertes que golpeaban al barco y estaba por romperse. Los discípulos estaban turbados. ¿Dónde estaba Cristo? Dentro de la barca, en la popa, durmiendo, tranquilo. Lo que estaba turbando a los discípulos no le hacía ni una cosquillita a Jesús. Y Jesús estaba durmiendo, no porque él era indiferente a esa tempestad que estaba atormentando a los discípulos. Era porque sabía que todo estaba bajo control. Con una sola palabra de él, eso bastaba para que la mar se aquietara, y así sucedió. Ordenó a la mar y la mar se aquietó, porque Dios domina sobre todo. Dios domina sobre la naturaleza. Aún la naturaleza le obedece a Dios. Los vientos, el mar, ¿les acuerdan cómo
Dios hizo que el pueblo de Israel cruzara a pie el Mar Rojo. Dios tiene control sobre todas las cosas. Se le está diciendo a Habacuc, yo voy a intervenir, pero tú sabes cómo. Tú sabes quién va a ser mi instrumento para hacer esto. Un pueblo, mire, que ni de ninguna manera pudiera haber pasado por la mente tuya que fuera así, que yo fuera a intervenir. Pero eso es lo que yo voy a hacer. Por más increíble que les parezca, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a usar al pueblo caldeo para castigar a esos malos, para castigar a Judá, mi ciudad, mi pueblo, donde estaba reinando tanta maldad, tanta injusticia, donde había tanta violencia. Eso es lo que yo voy a intervenir. Y eso fue fuerte para el profeta. Ya de por sí estaba agobiado por lo que estaba aconteciendo. Ahora Dios le está diciendo que él va a usar a un pueblo peor todavía que ese pueblo que estaba prácticamente descarriado para castigar a Judá. El profeta, si no pudo descifrar la primera, lo que estaba viendo en el primer escenario, ahora menos se le agravó la crisis por la cual estaba pasando. Se le agravó, por lo cual en el verso 12 le dijo a Dios, que él volvió y protestó. Este capítulo 1 entero es un diálogo entre Dios y el profeta. El profeta preguntando y Dios contestando, pero lamentablemente no como el profeta esperaba. Dios contestando y el profeta protestando por la respuesta divina. Dice en el verso 12, no, eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Cómo puede ser posible? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Tú eres demasiado santo, demasiado bueno para tú dejar que la iniquidad siga así, que los que están practicando la iniquidad sigan así. Y mira quiénes tú vas a usar. Un pueblo más inicuo todavía, un pueblo más impío todavía, para tú resolver esa situación. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Está bien? ¿Hay problema en Judá? Está bien, pero los caldeos, porque oigan la descripción de los caldeos. Por esto, él no podía entender, porque la descripción que se da de los caldeos, no, él dice, no, ¿cómo puede ser posible un Dios, un pueblo ambicioso, codicioso, un pueblo despiadado, un pueblo cruel, soberbio, idólatra? Ellos, un pueblo que vive de conquista en conquista, humillando reinos, pisoteándolos, porque eran el poderío de aquel entonces. Y después de las conquistas de ellos ni siquiera te dan gloria a ti. Ellos le dan honra y gloria a su Dios con D minúscula. A sus dioses. O sea, ¿cómo puede ser posible? Un pueblo que ni de tu existencia sabe. Y si saben de tu existencia, eso no les importa. No les importa. Viven como a ellos les parezca. Porque en un lugar dice,
De ella misma, en el verso 7, formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Acaso Jehová? No sé si el profeta se atrevió en su interior, pero ¿acaso Jehová te estarás volviendo loco? ¿Te estarás volviendo loco? Ese pueblo que no te honra a ti, por lo menos Judá, aunque sea de labios, te honra. Aunque sea en su boca tienen a tu nombre. ¿Tú sabes una cosa? El honrar a Dios de boca no te da ninguna ventaja sobre aquel que no lo hace. Al contrario, eres peor. Eres peor porque tú tienes una luz que ellos no tienen y aún así vives como vives. Por eso sí es necesario que Dios use a esas vidas que tú entiendes que son peores que tú para Él alinearte, para Él disciplinarte. Él lo va a hacer. Porque tú tienes una luz que ellos no tienen. No tienen esa luz. El honrar a Dios de boca no le da ventaja a nadie. Al contrario, corre más peligro porque está viviendo una ilusión. Está viviendo una ilusión. Está como la iglesia en la Odisea. Piensa que es rico, pero es un pobre. Es un infeliz, un desventurado. Cree que ve, pero es un ciego. Cree que está vestido, pero está desnudo. Como dice alguien, hay algo peor que no ser cristiano. Dijo alguien, hay algo peor que no ser cristiano. Es pensar que lo eres sin que lo seas. Tú piensas que tú eres cristiano en tu mente, pero en realidad, por tu estilo de vida, no lo eres. Eso es peor. Porque te vas a acomodar. Pero por lo menos el impío sabe que es impío. Sabe que está mal. Sabe que está perdido. Hay gente que tiene el valor de que dice, yo sé que el infierno me espera a mí. Aunque no entiende la gravedad de lo que está diciendo. Pero él dice, yo sé que el infierno me espera a mí. Pero ninguno de los que están aquí, ninguno de los que estamos aquí, si nos pregunta, a nosotros vamos a decir, yo sé que el infierno me espera. Y cuando ven a ver, Dios nos libre. Hay vida que está aquí que va caminando allá. ¡Santo de Dios! Por eso el cristiano tiene que revisarse constantemente, tiene que examinarse constantemente para ver si está en la fe. En la Biblia que lo dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, para que no crean en vano. Si la Biblia habla de creer en vano, eso existe. Y esos son los perros que tienden a volver a su vómito. Y las puercas lavadas que tienden a volver a revolcarse en el lodo. Esos son. Con eso estoy diciendo que todos los que están en la iglesia, que están apartados, caben ahí. Pero esos son. Y cuando eso pasa, esos son los que dicen que han perdido su salvación. Pero un perro que ha vuelto a su vómito, o una puerca lavada que se ha vuelto a revolcarse en el lodo. Habacuc protestó y dijo, no. Eso es imposible. Y dice, sobre mi guarda, capítulo 2, verso 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie.
y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo voy a ver lo que me va a decir Dios. Habacuc estaba protestando, pero a la misma vez estaba pendiente de la respuesta divina, porque él sabía, sea como sea, la respuesta es de Dios que debe de venir. Pero dice, bueno, yo voy a ver lo que me van a decir a mí. Yo voy a ver lo que me va a decir ahora. De tanto que yo he quejado, voy a ver qué me va a decir, qué respuesta va a traer ahora. Y ya que Jehová siempre tiene una respuesta, vuelve y digo, quizás no la manera como esperábamos. Quizás Habacuc estaba medio asustado en ese momento. Sí, las contradicciones que vivimos a veces nos desesperan y hablamos, reaccionamos de ciertas maneras y luego nos ponemos a pensarlo y nos asustamos, tememos. Decimos, ¿y ahora? Ahora, voy a ver qué va a pasar. Y Dios le contestó por segunda vez a Habacuc. ¿Qué fue lo que él le hizo entender? Que los malos serán destruidos y los justos vivirán por su fe. Los malos serán destruidos y los justos vivirán por su fe. Porque Jehová en el verso 2 del capítulo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Jehová estaba tan seguro, es Dios de su palabra. Él le dijo a Habacuc, que le dio instrucción, escribe eso que te va a decir. Para que cuando pase, que todo el mundo tenga claro que eso se anunció. Porque de cierto, lo que yo voy a decir sucederá, aunque tú no entiendas en ese momento, aunque tú no veas cómo, pero va a suceder. Tú te escandalizaste porque yo te dije que yo voy a usar a los babilonios para castigar a Judá y te escandalizaste. Pero oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. No mentirá. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está hablando? El Dios en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Hay una tensión. Hay una tensión. Dice Jehová, aunque tardare, espéralo. No se distraigan. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare para nosotros en el tiempo nuestro, en el tiempo crono nuestro. Pero Dios no vive en el tiempo. Él es eterno. Su tiempo Kairos es perfecto. Su tiempo es perfecto. Eso que es tardanza para nosotros es el tiempo perfecto de Dios. Por eso tenemos que saber esperar pacientemente en Jehová. Jehová no se maneja según el tiempo nuestro. Jehová no usa reloj allá. Ahora son las 10 o las 9:55 de la mañana para nosotros. Pero Dios habita en la eternidad. Por eso dice, aunque tardare, pero tú lo vas a ver así, desde tu perspectiva. Va a ser algo tardío. Va a durar mucho tiempo. Pero no tardará. Por eso escríbelo.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, los babilonios, a medida que van conquistando con sus veloces caballos, ellos volan como águilas, sus jinetes vuelan como águilas y toman a la gente como el pescador con su malla, con su red, pesca a los peces. Esos son ellos. Y cada vez que hacen eso, se ensoberbecen más, se sienten más orgullosos, se vuelven más prepotentes, pero perecerán. Pero los justos serán preservados por su fe, por su fidelidad a Dios, por su fe en Dios, serán preservados. Porque mis hermanos, Dios tiene lo de los malos reservados para ellos. Pero es necesario que terminen de colmar la medida de sus pecados. Lo de los malos está reservado. Dios lo tiene ahí guardadito. Ese tiempo que ellos duran y tú te impacientas porque tú ves que ellos están prosperando, te desesperas, tú quieres que Dios intervenga, pero también recuerda que si Dios en todo interviniera con tanta rapidez, ni a ti te habría dado tiempo a arrepentirte, convertirte a Jesucristo. Dios es paciente, dándole oportunidad a los que han de arrepentirse, que proceden con arrepentimiento, para que no se pierdan. Pero también es paciente, aguantando a los malos ahí, hasta que ellos colmen la medida de sus pecados. Cuando Dios condene a una vida, cuando Dios derrame su juicio sobre una vida, Dios no deja lugar para que esa persona, si tuviera la oportunidad de presentarse delante de Dios a apelar, que él pueda decir: tú has cometido una injusticia conmigo. Dios no deja lugar para eso. Cuando Dios derrama juicio sobre alguien, tiene que esa misma persona, a menos que no tenga nada, absolutamente nada de conciencia, de que aún los juicios cayéndose sobre él, que tenga que decir: yo lo tengo bien merecido. Eso fue lo que me gané. Eso fue lo que me gané. Yo lo merezco. Entonces el malo tiene que colmar la medida de su maldad, de su pecado. Y ellos también tienen un rol que cumplir aquí, como Dios le ha dicho a Habacuc, que él va a usar a los caldeos para disciplinar a Judá. Cuando Dios quiere disciplinar a los suyos, no usa a otro hijo. Del impío saldrá la impiedad, como ha dicho el viejo refrán. Del impío saldrá la impiedad, del malo saldrá la impiedad. Por eso, aún a Satanás, aunque Dios pudiera haberlo fulminado, él lo deja aquí. Él lo deja aquí. Tiene un papel importante. Por más que su papel sea negativo, tiene un papel importante que cumplir en este asunto. A que cuando Dios quiera disciplinar, alinear a lo suyo, y él le permite, o cuando Dios quiere cumplir un propósito mayor en lo suyo, ya que el diablo lo único que sabe hacer es el mal, su corazón está sobresaturado de maldad, se no sabe lo que es bien, ese no sabe de eso, se no sabe de eso, e incluso le molesta cuando él ve que a alguien le va bien. Le molestó cuando él observó la vida bien aventurada que tenía Job. Eso le molestó. Entonces Dios lo dejó ahí.
para que a veces sea usado como un vehículo para llevar al Hijo de Dios al lugar exacto donde Dios quiere que esté. Dios lo deja ahí, pero su recompensa viene a su tiempo. Apocalipsis 22:12, Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Y también, hablando de la suerte que correrán los impíos, Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Serán estopa. O sea, esta cosa que es como una especie de algodón en las estufas. Arderán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ni rasgo de ellos Jehová va a dejar. Ni rasgo de ellos. Esos que te hacen la guerra. Un día tú buscarás un vestigio de ellos, no aparecerán, como Dios Jehová le dijo a los israelitas cuando estaban frente al mar rojo temblando, porque el ejército faraón venía atrás, ellos estaban temblando. Jehová le dijo: ustedes ven a esos egipcios, dentro de poco no los volverán a ver jamás. No los volverán a ver. Estén quietos. Confíen. Descansen en mí. Descansen en mi poder. Tranquilo. Déjenme la cosa a mí. Yo sé cómo obrar. Yo no, es verdad que yo no obro como tú quisieras, pero yo sé cómo obrar, hijo. Tranquilo. Tranquilo. Y cuando Habacuc oyó esa verdad, cuando Habacuc recibió esa revelación, por eso, mis hermanos, sea cual sea tu situación, sí, a veces son difíciles. Hay culpas que son amargas, sí, pero nunca se te olvide acudir a Dios en oración. Nunca se te olvide. Nunca permitas que las situaciones te muevan a ti de tu lugar de oración. Nunca permitas que las situaciones hagan desaparecer la adoración y la alabanza a Dios de tu boca. Porque tu visión se va a aclarar es en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Las situaciones empañan tu visión. Tu fe se nubla. Pero el cielo de tu fe se despeja es con la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios que el sol de su ayuda, de su revelación, viene y brilla. Y ahí tu perspectiva cambia respecto al panorama. Esa es la presencia de Dios que hay que acudir siempre. Sí, porque dijo: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza, como alguien que tenga una torre, esperando a ver. Por eso, si lo único que tú puedes decir en medio de tu prueba: Señor, aquí estoy. No tengo palabras, ni sé. Las palabras ni me salen. Pero yo sé que hay una respuesta en ti. Aquí estoy yo, dispuesto a escuchar. Aquí estoy yo.
en tu presencia. Yo sé, una salida hay en ti. Yo sé, de algún lugar veré tu luz. Aquí estoy. Cuando Habacuc recibió esa respuesta, esa revelación de parte de Dios, su perspectiva cambió. Y no solamente cambió su perspectiva, su oración también. Ya no son quejas. Ya no son quejas. Habacuc, ahora en vez de quejarse, pidió a Dios que avive su obra. En vez de quejarse. En el capítulo 3, verso 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Si eso es así como tú has dicho, bueno, yo no veo el día que eso se dé. Yo no veo el día que eso acontezca, que tú intervengas. Pues, ok, está bien. Tú me dices que aunque tardare un poco, pero de cierto vendrá. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Manifiéstate. Eso es aplicable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es la esperanza bienaventurada de todo creyente. Cuando estamos pasando por la situación que sea que estemos pasando aquí, sabemos que esto no será para siempre. Sabemos que nuestro Señor viene, y cuando Él venga, toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador. Entonces esperamos el día alegre en que Cristo Jesús volverá. En ese día que vamos a saltar como becerros de la manada, vamos a regocijarnos en nuestro Dios. Saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Porque Dios traerá salvación en sus alas. Salvación respecto a la redención de nuestros cuerpos. Habacuc quería ver ese día. ¿Cuántos anhelan el día alegre del Señor? Alegre para nosotros, pero de confusión, de vergüenza, de tristeza, de desesperación para los impíos. Habacuc quería ver ese día. Aviva tu obra, Señor. Esa es la oración del creyente. El creyente vive pendiente de la venida del Señor Jesucristo, como la iglesia primitiva. Ese era el saludo de ellos. Nosotros le decimos a la gente: hola, buenos días, Dios te bendiga. Ellos eran Maranata, Maranata. El Señor viene. O ven Señor, Maranata, Maranata. Ese era el saludo de ellos. Habacuc quería ver su Maranata. Pero mientras tanto, ¿qué? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero yo sé que hay un tiempo para todo. Yo sé que tú tienes lo tuyo programado. Del día y la hora nadie lo sabe. Es seguro, pero nadie lo sabe. El Señor viene, pero nadie sabe cuándo. Ahora, mientras tanto, voy a hacer algo. Habacuc dice: mientras tanto, va a hacer una resolución que todo cristiano debería de hacer. ¿Cuál es esa resolución? En medio de lo que estaba, en medio de la contra, todavía el panorama sigue igual. Ahora Habacuc ha tomado una resolución para descansar en la soberanía de Dios. Pero el panorama sigue. Pero su perspectiva
ha cambiado. Y como consecuencia hizo una resolución. Y esa resolución la debemos de hacer tú y yo, que estamos aquí. Y cada cristiano. 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Mi Dios está en control. Ya no voy a depender de las circunstancias. Ya no voy a depender de cómo se vea el panorama. Ya no voy a depender de cuántas dificultades tenga. Ya no voy a depender de lo que me acontezca aquí. Ya no voy a tener cuidado ni temor de lo que me acontece aquí. Yo voy a hacer una sola cosa. Yo voy a confiar en mi Salvador, el cual cuida siempre de mí, el cual siempre está en control. Esto es lo que yo voy a hacer, porque Jehová, mi Dios, reina. Aunque el mundo esté bajo el maligno, Jehová en última instancia es quien reina. El diablo no puede hacer lo que le da la gana. Lo único que él puede hacer es lo que mi Dios le permita a él. Por eso, sea como sea, una sola cosa haré: descansaré en la providencia, en la soberanía de mi Dios. En él esperaré, porque él está conmigo como poderoso gigante. Él está en mi barca, él está en mi barca. No importen los vientos que soplen, no importa la altura a la cual suba la marea, yo voy a seguir confiando en mi Dios. Yo me alegraré en Jehová, el que hace mis pies como sierva, el que le renueva la fuerza al que no tiene ninguna, el que le da esfuerzo al cansado. Ayúdame, mi Dios. Porque hay una cosa que tú y yo necesitamos saber. Gracias, Señor. Las circunstancias que nos rodean no determinan la obra de Dios, ni tampoco la limitan. Jehová es Dios, él hace lo que él quiere y como él quiere. Él interviene en los ejércitos del cielo y en la voluntad de los hombres aquí en la tierra. Aún los reyes, las autoridades, quien sea que estén haciendo todo el abuso que estén cometiendo, tú sabes una cosa, dice la Biblia: como un arroyo es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina a lo que él quiere, a lo que él quiere. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios así? ¿Cómo no vamos a esperar en su providencia? ¿Cómo no nos vamos a alegrar en él, aún en medio del dolor, aún en medio de los momentos difíciles? ¿Cómo no nos vamos a regocijar en nuestro Dios? Porque si él gobierna sobre todas las cosas, si no hay nadie que puede detener su mano y decirle a él: pero ¿qué tú haces? Absolutamente nadie, porque él es Dios. Él reina en el cielo, él reina en la tierra, él reina en el universo entero, él reina en medio de tu persecución, él reina en medio de tu dolor, él reina en medio de tu enfermedad, él reina en medio de lo que sea que te está pasando. Él reina y siempre reinará. ¡Aleluya! Alabado sea Dios.
Alabado sea el Rey de Gloria. Porque hay algo que tú tienes que entender. Por causa de nuestra condición, la mayoría de las veces no vamos a entender la obra de Dios. No la vamos a entender porque tenemos una mente limitada. ¿Quién se pudo imaginar? Tú no oyes lo que dijeron en Isaías 53, cuando se anunció lo que se anunció en los versos finales del 52. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién puede creer algo semejante? ¿Quién? La mente humana no puede entender que Jesús, siendo quien era, nacido de la familia, que se había nacido en el lugar de donde había nacido, que ese fuera a ser el Salvador, el Mesías que esperaban los judíos. Ese anuncio es increíble. ¿Por qué? Era increíble para la mente humana, porque la mente humana no lo podía entender. Pero aunque no entendamos, pero sí debemos procurar adoptar la actitud correcta en medio de esos casos. El no entender acabar lo que Dios está haciendo no es justificación, no es excusa para tú no adoptar la actitud correcta en medio de tu situación. En medio de tu situación, la actitud correcta es esa: Señor, no entiendo muy bien lo que estás haciendo, pero confío en tu bondad y amor, descanso en tu soberanía. Aunque nuestra mente es demasiado limitada para hacer de una comprensión cabal de todo lo que Dios está haciendo la base de nuestra fe en Él. Tú con una mente limitada es un error. Si tú vienes, tú haces de la comprensión, tú dependes de entender las cosas para tú poner tu fe en Dios cuando ven a ver. Entonces nunca vas a confiar en Él, porque no todo el tiempo que tú vas a entender. Oigan lo que dijo nuestro hermanito Job en el 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso, cuando buscamos descifrar, la manera de descifrar lo que no nos cuadra, eso es lo que nos pasa muchas veces. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Hablar de más, hablar cosas que sean ofensivas a Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas veces tú has dicho: la vida es injusta? ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Pero te has detenido a pensar lo que tú estás diciendo. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que controla todas las cosas? ¿Quién? Jehová. Sí, el mundo está bajo marido. No, en última instancia, Dios es quien gobierna. Entonces, cuando tú dices la vida es injusta, ¿a quién tú estás diciendo que no sabe gobernar? Por eso a mí como cristiano, yo no quiero que nadie venga a hablar de suerte a mí. Me han pasado muchas situaciones que pudieron llevarme a decir que yo no tengo suerte, hasta con lágrimas: ay, yo no tengo suerte. No. Yo no dependo de suerte. Yo no dependo de suerte. Yo estoy en la mano de mi Dios. Yo estoy en la mano. Oh, mi Dios. Gracias, Padre. Yo estoy en la mano de Dios. Jehová pensará en mí. Sea cual sea mi situación, Jehová está pendiente de mí. Jehová cuida de mí. Yo estoy en la mano de mi Dios. A mí nadie me hable de suerte. Yo me siento para el cristiano. A mí nadie me hable de suerte. Yo estoy en la mano de mi Dios. Y también
A veces, en medio de ciertas situaciones, tú te señalas a ti mismo o muchos te señalan de que quizás tú te encuentres en esas situaciones porque tú no tienes fe, porque tienen un entendimiento errado acerca de la fe. Fe no es pretender o querer que las cosas salgan como yo quisiera. No, fe es descansar en la soberanía de Dios. Fe no es pretender tener un superpoder para cambiar realidades. Fe es confiar en Dios aún cuando todo parece contrario. Abraham, a pesar de su condición, de su vejez, creyó en esperanza contra esperanza. Lo importante en este camino no es tanto el descifrar las cosas que nos cuadran a nosotros. Muchas veces perdemos demasiado tiempo en tratar de descifrar, de codificar lo que no nos cuadra. No, pero ¿cómo puede ser? Pero en esa contradicción, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ¿y por qué me va así? Porque no, eso no es lo más importante. Sí te puedes hacer preguntas, sí puedes buscar respuesta en Dios, pero eso no es lo primordial, eso no es lo más importante en este camino. Lo más importante es creer a pesar de que nada me cuadra. Lo repito. Lo importante en este camino no es tanto el descifrar las cosas que no nos cuadran, sino creer a pesar de que nada me cuadra. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.